Pero bueno, vamos a una parte color rosa entre comillas, digamos, color rosa entre comillas, ¿por qué? Porque esta semana se anunció que la hija de la señora Presidente, está embarazada, cosa que para ella es una muy buena noticia, como toda abuela o persona que va a ser mamá le encanta, le parece muy bien. Obviamente no podía escapar a la parte épica del tema, ¿no? Y ya buscar una fecha de nacimiento el 22 de agosto de este año. Yo lo asocié enseguida con las elecciones, ¿no? Digo, buena campaña publicitaria que justo antes de las elecciones la presidenta vuelve a ser la abuela. 22 de agosto, claro, el tema es que, no, lo digo antes que no pase nada, que pase todo un parto normal, que no haya nada para victimizarse, ¿no? Porque del gobierno nacional, siguiendo por el provincial, porque Scioli también se victimiza con su brazo, como que dice, no me victimizo, pero no pierdo oportunidad de decir lo que le pasó, ¿no? No me victimizo, pero cada 2 minutos lo saco. Todos, Julián Domínguez, todos son víctimas, todos los que están en campaña cuentan su parte triste, ¿no? Como que todos los demás no tenemos partes tristes. Pero bueno, quería hacer referencia a esto. ¿Por qué? Porque el hijo, el padre de la criatura, es Camilo Vaca Narvaja. Camilo Vaca Narvaja es hijo de Fernando Vaca Narvaja. Fernando Vaca Narvaja, la historia oficial lo nombra como el último sobreviviente de la matanza de Trelew. Esto fue en el año 72. Vaca Narvaja padre, el abuelo, tenía 24 años. Vaca Narvaja padre estaba preso por una causa y por haber cometido delito, estaba preso, y junto con un grupo de tristes célebres como Firmenich, Gorriarán Merlo y muchos otros, se escapan de un puesto militar que estaban en Rawson, secuestran un avión de Aerolíneas Argentinas en Rawson, y despega ese avión, secuestran, tomen en cuenta lo que estamos hablando, secuestran un avión, año 72, para escaparse de donde estaban prisioneros, para escaparse a Chile, como en realidad lo hicieron, y ese don Fernando Vaca Narvaja padre se escapó, pero las consignas dicen que dejaron a muchos que venían corriendo abajo y se fueron. Esos guerrilleros que no pudieron subir al avión fueron capturados y fueron los que fueron asesinados por los militares, y que se denomina la masacre de Rawson. Entonces no fue sobreviviente porque se salvó de que lo mataran, sino porque fue más rápido en correr al avión y que arrancar el avión y se fueran todos, sin importar quién quedaba, ¿no? La verdad, como es. Yo siempre insisto que los hijos no son responsables de lo que hicieron los padres. Los hijos de los guerrilleros no son responsables de lo que hicieron los padres. Los hijos de los militares no son responsables de lo que hicieron sus padres militares si hicieron cosas que no correspondían. No son responsables en tanto y en cuanto no reivindiquen lo que hicieron. En el momento que un hijo reivindica lo que el padre hizo, sí pasa a tener parte de culpa, entre comillas, porque está reivindicando lo que el padre hizo. Y supuestamente Camilo Vaca Narvaja la sedujo a la hija de la presidenta contándole esta historia del padre. El padre también fue preso nuevamente cuando el gobierno de Alfonsín, fue juzgado y fue preso a 30 años junto con Firmenich y con varios de aquella camada. Vaca Narvaja Fernando era el número 2 de Montoneros, es decir, uno de los más importantes de la guerrilla en la Argentina. Fue preso también y fue indultado por una persona que el kirchnerismo no hace más que denostar y criticar. Fue indultado por Carlos Menem el 7 de octubre del año 89. Los militares volvieron a estar presos, porque Menem indultó tanto a militares como a guerrilleros. Los militares volvieron a estar presos, los guerrilleros hoy son abuelitos que están contentos porque van a tener un nietito. Cosa que muchas de la gente que ellos decidieron aniquilar, sean civiles, sean personas comunes que pasaban caminando por un lugar donde habían puesto una bomba, y ellos no son responsables, aparentemente nada, hasta ahora no son responsables de nada. Así que la felicidad de la presidenta y la felicidad de su hija, estaría bueno también que mientras Fernando Vaca Narvaja hacía todas estas cosas de guerrillero, por ahí convencido, en principio era por un ideal, después demostraron muchos que no, junto a Perdía, que hoy lo escuchan nombrar, y el mismo Firmenich, que sigue dando clases en Barcelona, sería bueno que le preguntara a Florencia Kirchner qué hacía el padre de ella mientras tanto, ¿no? ¿Qué hizo el padre de ella, aparte de Plata en el Sur? Y bueno, en definitiva, esa es una breve síntesis de quién fue y quién es Fernando Vaca Narvaja. También estuvo involucrado en el secuestro de los hermanos Born, fue el secuestro más importante que sucedió en Argentina. Se habla que se pagaron entre 35 y 42 millones de dólares, 35 y 42 millones de dólares de la década del 70, que si hoy es una fortuna, en aquella época era muchísimo más. Ese dinero terminó estando en Cuba. Y estos sujetos
despreciables desde mi punto de vista, como Firmenich, como Vaca Narvaja, como Gorriarán Merlo, como Cirilo Perdía e infinidad de ellos, que fueron indultados por Menem. La justicia los condenó, son culpables. El expresidente Menem, peronista y que vota junto con el kirchnerismo, fue el que los indultó. Fueron también, se convirtieron en millonarios. Y también Fernando Vaca Narvaja, para terminar, en el tema de Vaca Narvaja, estuvo acusado de haber participado de entregar a sus compañeros en la contrarrevolución. En el año 79 y 80 se produjo un intento de la guerrilla de volver a resurgir en la Argentina, manejada por, entre otros, Fernando Vaca Narvaja, que provocó que vinieran al matadero. Es decir, vinieron y los militares los mataron. Entonces siempre, y Fernando Vaca Narvaja fue a juicio por esto, aparentemente quedó desligado del juicio, pero hasta el año 2003 estaba en juicio por este tema, porque se consideraba que habían entregado a sus compañeros. Los principales cabecillas de montoneros, Firmenich y Fernando Vaca Narvaja, gozan de muy buena salud, y los que se murieron se han muerto por enfermedades o cosas circunstanciales. Quiero hacer referencia siempre al video que está en YouTube, que vamos a traer pedacitos del diálogo, que es un diálogo entre Leitz, que era un integrante guerrillero, y la señora Fernández Meijide, que tiene un hijo desaparecido en la época de la represión. Es muy interesante para ver la verdadera historia de lo que ocurrió con los protagonistas, y no esta cosa edulcorada para relato y para película.